El presidente Correa contradice su promesa de reforzar autonomías y gobiernos regionales al plantear la centralización de recursos financieros en la cuenta única del gobierno nacional y la planificación seccional en la presidencia de la República. Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, responde a estas inquietudes. Eliminar los organismos de desarrollo regional de los pueblos indígenas tendría un fuerte impacto político. Los organismos de desarrollo regional ya están algunas décadas en el Ecuador y muchos de ellos han mostrado ineficiencia y se han convertido definitivamente en una especie de elefantes blancos. Por lo tanto, la idea es justamente evitar la superposición de funciones, devolverle al Estado su capacidad efectiva en materia de regulación, de distribución y fundamentalmente de acción efectiva en los territorios. Pero el presidente Correa ofrece una alternativa a través del gobierno central. Nosotros estamos proponiendo un esquema de regionalización, de desconcentración y descentralización profunda a nivel de los territorios. Esto significa que nosotros vamos a crear las competencias y las posibilidades efectivas de descentralizar en el territorio la acción del Ejecutivo. El problema de fondo es que se dejan las autonomías pendiendo de un hilo, si se hace depender a municipios y entes seccionales de la cuenta única del gobierno central. Aquí hay dos cosas que hay que aclarar perfectamente. El gobierno está proponiendo un esquema de cuenta único que más se asemeja a un esquema de banca única. Esto quiere decir la posibilidad de utilizar eficientemente los ahorros del pueblo ecuatoriano en términos de inversión productiva. Esto no tiene nada que ver con centralidad, sino que tiene que ver con un manejo eficiente de la banca pública en el Ecuador. El segundo tema que está en relación aquí es que el gobierno ha dicho claramente, nosotros vamos hacia un sistema mucho más libre en términos de asignación de los recursos fiscales, pero en ningún momento nosotros vamos a eliminar las dos asignaciones importantes que tiene el presupuesto general del Estado en este momento. Uno, a los gobiernos seccionales autónomos y dos, a las universidades. Una planificación de entes seccionales centralizada en la presidencia de la República a través de SEMPLADES sería otro golpe a la autonomía de escoger prioridades. Y yo creo que nuestra fórmula aquí es una fórmula ganadora. Gobierno central fuerte, pero también gobiernos seccionales fuertes. Esto hay que sopesar, digamos, en materia de desarrollo y esto hay que equilibrar en términos de planificación. Nosotros respetamos la planificación desde lo local e incluso integramos en nuestra planificación nacional. Cuando estamos hablando de planificación, esto no tiene nada que ver con verticalismo, no tiene nada que ver con decir el número de zapatos que se van a hacer en la sociedad ecuatoriana, tiene que ver con el ordenamiento del sistema de planificación, del seguimiento y evaluación y ejecución de las finanzas públicas. Lo ideal sería que no haya autonomías a la carta, pero tampoco que el gobierno central absorba competencias regionales de las que está distante. Justamente la propuesta del Ejecutivo es una profunda desconcentración y descentralización. Esto significa que nosotros vamos a definir técnicamente una matriz de competencias, es decir, qué es lo que hacen todos los órganos del Ejecutivo en este momento en los territorios y vamos a ver todo lo que sea posible descentralizar hasta el diciembre del 2008 a los consejos provinciales, a los municipios, a las juntas parroquiales y al resto de actores que intervienen en los territorios. El gobierno del presidente Correa, al centralizar recursos financieros y planificación, contradice su promesa de que las comunidades participen en la elaboración de los presupuestos de los entes seccionales. Aquí hay un juego de economía política y la economía política significa que un Estado que tiene recursos escasos, nosotros tenemos que priorizar las intervenciones. Si bien las aceras y bordillos pueden ser necesarios en algunos cantones, aquí hay prioridades alrededor de la nutrición, alrededor de la educación, alrededor de crear un sistema de seguridad mucho más competitivo y mucho más equilibrado y con efectiva acción y solidaridad en las regiones. Teóricamente todo es posible, pero la experiencia indica en Ecuador y en todo el mundo que cuando se centraliza rentas y planificación de entes regionales autónomos, el abandono de las regiones llega a niveles dramáticos, porque el sistema del gran hermano sábelo todo siempre ha terminado envuelto en abusos, discriminaciones y corrupción.